que hacía Yo de todas Jesús. maneras creo que ahí el milagro fue para tu prima. Fue la manera que tuvo el Señor de sacarla. Y ahora, bueno, hay que acompañarla para que profundice de quién se trata. Porque también nos puede quedar la sensación de lo que le pasaba a la multitud, que lo seguía por los milagros. Y cuando vino la hora de la cruz de Jesús, se quedó solito. Entonces ahí es la comunión de vida. ¿Ven? Koinonía, unión, participación. Un poco de eso estuvimos hablando hoy toda la mañana. La importancia, la koinonía, la unión y la participación no se puede dar desde el aislamiento. Yo tengo que conocer con quién estoy haciendo comunión. Tengo que conocer con quién me estoy uniendo, ¿no? Entonces, fíjense los hechos, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata. Fíjense que la comunión de vida no era solo de intenciones, lo dice Lucas, sino también de los bienes materiales. Y lo que yo les cuento no es verso. Yo me siento en la misa y no sé quién está al lado mío, pero es miembro de mi comunidad cristiana. Y de preguntarle qué tal, cómo estás. Qué bueno saber si tiene alguna necesidad. Eso es la koinonía, no es un verso la koinonía. A mí me emociona cuando en una comunidad alguien que no tiene trabajo viene otro hermano y le dice, ¿sabes qué? Yo justo estaba buscando a alguien, venía a trabajar conmigo. O qué sé yo, el otro día me reía porque una persona necesitaba una mesa. Entonces llama por teléfono, me comenta que necesita una mesa y yo digo, ay, vos sabés que acabo de recibir un mensaje, escuchen esto, ¿no? Estábamos saliendo de la adoración de Santiago, que alguien me dice, justo tengo una mesa que la sacamos esta semana, te la traigo mañana para que se la lleves. ¡Es koinonía! Pero tenés que saber lo que necesita. La koinonía es la que me lleva a ver cuando una hermana está en dificultad espiritual, cuando tiene una dolencia física. Hoy rezamos por Alberto, que es miembro de esta comunidad y está en terapia intensiva, luchando por su vida. Me duele, no lo conozco, pero me duele. Porque me imagino lo que debe de sentir siendo un hombre joven y teniendo una hija que va a tomar la comunión el sábado. Imagínense. Eso es una koinonía. Hay que conocer para poder vivir en comunidad. Si no conocemos, es una entelequia la koinonía, es una utopía. Sí que se puede. El domingo yo vine acá, pasé un momento lindísimo. A la noche después de la misa, me fascinó ver esa comunidad que todos los chicos saltaban, jugaban, nos quedamos charlando, tocando la guitarra, cantando. Yo me imagino así en la primera comunidad cristiana, donde todo el mundo estaba ahí y donde se conocen, donde se conoce cada uno en su dolencia y en su felicidad, ¿no? Y de eso se trata. Miren qué lindo. Vamos de nuevo al capítulo 2, que es el segundo informe, y fíjense lo que dice. ¿Se acuerdan que empezaba diciendo que se reunían frecuentemente en el 42? A escuchar la enseñanza de los apóstoles y a participar en la vida común. Y a participar en la vida común nos cuesta, pero nos cuesta de nuevo en nuestras propias familias. Nos cuesta. Después lo que vamos a ver es la parte de la liturgia, donde termina el 42, en la fracción del pan y en las oraciones, que eso es en el culto, ¿no? Este resumen me va marcando las dimensiones que tenía la comunidad cristiana de aquel entonces, ¿no? Me lo está marcando. Fíjense, vamos a ir del 44 al 45, lo que dice, también en el mismo 2, en el mismo resumen. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. Es increíble. Pero era una comunidad en acción, una comunidad desde el amor, ¿no? Fíjense que una de las cosas que vamos a ver, que nos va a decir el libro de los Hechos, es que en estas comunidades no había diferencias, había hombres y mujeres, nos lo decía en el primer resumen. Junto con
los apóstoles había también algunas mujeres y estaba la madre de Jesús. No había diferencia. Caramba, hoy día no nos llama la atención, pero déjenme decir que en el siglo I era impensable que en una comunidad religiosa hubiese mujeres. Impensable. ¿Entienden? Ya se terminan las diferencias. Había ricos y había pobres. Había esclavos y hombres libres. ¿Entienden? No había ya más diferencia. Que eso no se venía dando. Porque se venía dando siempre una cosa muy unilateral. Y algo muy lindo que se los puse en rojo. La koinonía, que me llama a la vida en común y a tener una comunión de pastoral, de trabajo en conjunto, no significa bajo ningún aspecto uniformidad. Yo no tengo que pensar igual que todos, sino que significa la construcción desde la diversidad, que enriquece a todos. Cuando el hombre intentó hacer una cosa, digamos, uniforme y única, Dios confundió. ¿No? En Babel. Acá hay en la diversidad hay unidad. Eso es el secreto de la koinonía. Porque los une algo que es mucho más fuerte que lo que me diferencia. Si pudiéramos llegar a eso. Si pudiéramos llegar a eso. Pasarle por encima de lo que me diferencia del otro y buscar qué es lo que me une con el otro. Y trabajar por esa unión. Porque somos todos distintos, yo no tengo por qué hacer, les digo más, en el matrimonio somos día y noche, mi marido y yo no tenemos nada que ver uno con el otro, pero nos enriquecemos en la diferencia, a pesar que nos cuesta. Porque a mí me da bronca que reaccione, a mí me da bronca que diga, y a él le debe pasar lo mismo conmigo. Pero es lo más hermoso, que nos sepamos unir en lo que nos une y a amar al otro en la diferencia. Eso es lo que proponen Amoris Laetitia al Papa. Aprender a amar al otro en la diferencia, porque su diferencia es lo que me hace crecer, es lo que me hace madurar, es lo que me ayuda a desarrollar, es lo que me hace más humana. Es hermoso, y eso es una koinonía, eso es vivir la koinonía desde el corazón. Una pregunta. Sí, vamos a dejar acá. En el momento, o sea, para ese momento podría decirse que obviamente la comunidad judía era una comunidad muy cercana. Muy cercana. Y entonces, ¿por qué no se acercaban o sea, como que no se desarrollaba más abrir la comunidad hacia otros en la judía? Porque es muy interesante, el judaísmo no es prosélito. Al judaísmo se entra por sangre. O sea, te digo más, la ley judía es hijo o hija de madre judía, según la ley como está expresada. Esa persona es judía si su madre, no su padre, si su madre. Eso era porque al ser un pueblo tan perseguido históricamente y que estaba siempre como esclavizado o era tomado por pueblos un poco más poderosos que ellos, la mujer daba a luz hijos que eran fruto a lo mejor de un abuso o una violación, pero se aseguraban que el hijo de esa mujer judía iba a ser judío. Era la garantía absoluta de que pudiera seguir así la estirpe, la religión, ¿no? La fe. Es muy lindo porque el judaísmo no es ni una cultura, el judaísmo no es una raza, hay judíos negros y hay judíos orientales. El judaísmo es ser parte de un pueblo. Eso es importantísimo. El judaísmo es ser parte de un pueblo, como nosotros también. Nosotros que somos parte de una iglesia que es el nuevo pueblo de Dios. Por eso todas las razas, todas las clases, todos los países estamos llamados a seguir y a trabajar por el reino de este Señor que nos lo vino a inaugurar con su encarnación. Entonces, ¿por qué se separa luego el judaísmo del cristianismo? En el siglo I, fines del siglo I, ahí se decide la separación cuando hay una crisis muy grande después de la destrucción del templo de Jerusalén.
hay una destrucción muy grande del judaísmo y una persecución. Y yo les quiero contar que cuando digo persecución del judaísmo, perseguían a los cristianos también, porque para los paganos eran una secta judía. No había, teológicamente piensan nada, ahí va todo el mundo, tenía que salirse de la esfera porque eran todos la misma cuestión. Todos los judíos se reúnen muy cerca de Jerusalén y arman una estructura y le dan forma a al nuevo judaísmo. Y separan, ponen tantas regulaciones que ahí queda completamente separada la sinagoga de la iglesia naciente. Ya no pueden utilizar las sinagogas, ya no utilizan los mismos textos. Hasta ese momento había muchísimos judíos que utilizaban la versión griega, especialmente los que vivían afuera, la versión griega que se denomina de los 70, y ellos dicen que esa versión está proscripta y además todo el libro del Antiguo Testamento escrito en griego no puede ser considerado palabra revelada por Dios, y es en muchos de esos donde está expresado el ideal del Mesías, ¿no? El Mesías esperado, los libros sapienciales, Macabeos, la resurrección de Macabeos. Entonces, bueno, ahí se empiezan a dar los lineamientos donde se comienza siglo I, fines del siglo I, comienza completamente la separación de la sinagoga con la comunidad cristiana. Vamos a ver la semana que viene que la comunidad cristiana abandona el templo, abandona la sinagoga y pasa a ser las casas el lugar de formación y el lugar donde partían el pan, que es lo que sigue ahora, y de donde se nutren y donde realmente también se trabaja mucho en la diaconía, porque desde la casa se servía a los más pobres, a los que tenían necesidad, pasa a ser un lugar de cobijo. Así que bueno, pero vamos a seguir la semana que viene, porque ustedes se tienen que ir a trabajar. Yo por mí sigo hasta las 3 de la tarde, ¿les gusta Hechos? Sí, está bueno. Pero a Hechos hay que vivirlo hoy, a Hechos a mí me hace plantear muchas cosas, la comunidad, de la actividad, de cómo uno vive el ministerio, para eso hay que tratar de bajarlo. Así que bueno, te damos gracias, Señor, porque pudimos estar en tu presencia a través de tu palabra, pudimos sentir la presencia del Espíritu Santo, y te pedimos especialmente que todo lo que vemos con claridad lo llevemos al corazón para que quede plasmado en una obra concreta, en una obra que muestre en la comunidad el verdadero amor que nos viniste a traer y nos entregaste como forma de vida. Te lo pedimos a vos, que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Feliz Navidad. Gracias.